Bueno, hola, ¿cómo están? Soy yo, les traigo un nuevo tutorial de Sales y Angular. En el episodio pasado vimos cómo unir Sales a Angular y crear una petición post para el create rápidamente. Ahora, como saben, habíamos creado una función para nuestro formulario, la cual creaba o hacía uso de nuestro user create y le mandaba los datos pues al controlador, que habíamos definido una ruta aquí en config, en route, ¿cierto? Que cuando hiciera push usara la acción de user controller create, ¿cierto? Todo esto es gracias a Blueprints. En un tutorial no les explicaré cómo hacerlo o cómo funciona Blueprints, pero ahora rápidamente veremos cómo crear un factory para nuestro módulo en Angular. Entonces acá simplemente en public SingApp vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar SingApp Service, ¿cierto? .js, y acá le damos angular.module y acá ponemos el nombre de nuestro módulo o nuestro módulo factory, ¿cierto? Y acá el nombre de nuestro factory va a ser SingApp Service, ¿cierto? En esta función vamos a recibir HTTP. Hacemos lo mismo para evitar que cuando haya un minify nos dé error. Y déjenme HTTP. Entonces acá vamos a decirle return, acá le vamos a dar create user, vamos a poner un nombre de usuario, un nombre para la función. Declaramos una función, va a tomar un argumento data, ¿cierto? Estos van a ser los datos con los que se va a crear un usuario. Y aquí rápidamente lo que vamos a hacer es que le vamos a decir http, o déjenme que esto ya lo tenemos, vamos a copiar esto, lo vamos a cortar esta parte, ¿cierto? Los datos del usuario, simplemente le vamos a decir que lo cree con data. Y vamos aquí a nuestro controlador, vamos a hacer una variable que se llame user o una variable que se llame data mejor, y la vamos a hacer igual a lo que teníamos en el http. Le vamos a decir que no lo cree, le vamos a dar return en esta parte. Aquí hay un pequeño truquito. Hay dos formas de poder tener las respuestas o poder controlar lo que pase con la petición. Podemos hacerlo directamente aquí en el factory. Dejo el then, ¿cierto? Cuando todo pase que me redirija a esto, que si hay un error que me lleve a save response y finalmente me diga que intentó registrar, ¿cierto? O lo que ustedes quieran. O lo que puedo hacer es que cortamos esta parte, ¿cierto? Y lo vamos a hacer desde el controlador. Ahora nuestro controlador no va a necesitar el módulo HTTP. Al contrario, vamos a recibir el SingApp Service. Creo que lo copié mal. SingApp Service, ¿cierto? Y vamos a recibir el SingApp Service. Y lo que vamos a hacer es que acá le vamos a decir SingApp Service.createUser y le vamos a mandar la variable data. En este punto es el que vamos a controlar qué pasa en caso de que sea exitoso, en caso de que haya un error en nuestro factory y en caso final, ¿cierto? Lo que queremos realizar de final. Todos estos van a ser funciones. Entonces simplemente hacemos una función, ¿cierto? No le voy a poner nombre. Si todo sale bien vamos a recibir unos datos, lo voy a poner chunk. Podemos recibir el status. Si hay un error vamos a recibir el error, ¿cierto? Y finalmente vamos a hacer lo que queramos. Intenté crear, ¿cierto? Para que sepamos que intentamos crear. Si hay un error le vamos a decir a Sales o a Angular, perdón, que nos muestre el error. Y si todo está bien vamos a hacer una alerta para ver qué fue lo que creamos. Vamos a hacer un stringify y le vamos a decir que lo haga chunk. Y finalmente, déjenme cojo una parte del código. Vamos a redireccionar nuevamente a los usuarios.
¿Cierto? Voy a verificar que todo haya quedado bien. Recibimos SYNCAP User. Nuestro factory se llama SYNCAP Service, perdón. Esto es importante que todo el nombre queden bien los nombres. Y ahora simplemente voy a ir a Sales, ¿cierto? SYNCAP. Voy a ver mi vista. Vamos a crear un usuario nuevo, Oscar2 Genius. Y un correo, ¿cierto? Una contraseña. Déjenme que tengo otro servidor subido. Qué pena. Déjenme. Hago un leave. Volver a cargar. Que no me lo guarde. Algo pasa, que no me lo carga y aquí hay un error. Me dijo que el controlador no es una función. Me faltó una coma aquí en el controlador. Voy a verificar que no me haya faltado comas aquí. Ahora sí estamos bien. Y me vuelve a decir SYNCAP controller is no, que se esperaba. Tengo un error en mi controlador. Entonces scope, SYNCAP services. Démosle JavaScript verify. Mi data está bien. Este sería este. Este es scope SYNCAP service. Todo va bien. Tenemos este status, este cache y este finally. Acá estamos cerrando este correctamente. Verificamos este. Ahora sí todo va bien. No me lo había cargado bien el navegador, ¿cierto? Vamos a establecer una contraseña. Voy a establecer un email. Y finalmente lo voy a dar submit. Si ustedes ven aquí, vemos la alerta con qué fue lo que se creó, ¿cierto? Esto es lo que me devolvió nuestro método en el chunk, en el controlador, ¿cierto? Vemos que cuando él va y crea el usuario correctamente, HTTP post devuelve y llama el callback de success, le envía qué fue lo que creó, le envía su status, ¿cierto? Y después podremos hacer una redirección. Si hay un error, mostraríamos el error. Y finalmente la consola nos tiene que decir que intentó crear. Démosle ahora no. Bueno, acá fue demasiado rápido el paso, entonces no me lo mostró, pero ustedes ven que acá creo. Vamos a ver que realmente sí se podría mostrar el error. Sí, no metamos un email para ver cómo si él nos va a mostrar el error. ¿Cierto? Démosle simplemente submit. Y vemos que se nos ha dicho que hubo una falla que se volvió con un status 204. ¿Cierto? Déjenme en refresco, volver a cargar. Ahora no. Enviémoslo así. Déjenme. Entonces me dice que respondió con una mala respuesta. ¿Cierto? Entonces acá tratemos de hacer un alert para ver mejor el error. Ahora no. Vemos que nos devuelve el error, ¿cierto? Ahora mostremos qué pasa con este error. Acá le voy a decir alert. Voy a hacer otra vez un stringify. Y volvamos a refrescar. Ahora no. Y lo voy a dar submit. Y él me está volviendo otra vez un objeto. No me guardó. ¿Cierto? Porque se lo puse fue al console.log.
Ahora sí vuelvo a refrescar. Ahora no. Submit. Y si vemos nos devuelve el error clásico que nos devolvería sales. Simplemente nos dice que el atributo es indefinido y debería ser un email. Entonces ahí ya nos está dando la respuesta correcta. Le voy a aceptar. Entonces básicamente así es que se definiría un servicio. Simplemente le decimos angular.module, ¿cierto? Ponemos el nombre de nuestro módulo que en nuestro caso le habíamos puesto el syncat module, ¿cierto? Le digo que va a ser un factory, le pongo el nombre. Voy a recibir el parámetro HTTP, lo pongo acá para que cuando Angular o minifiquemos nuestro código no se ponga esto como una A y después no me lo reconozca en esta función, ¿cierto? Ya después simplemente creo una función que se llama createUser y le digo que vamos a hacer un HTTP post, ¿cierto? Que va a ser async y va a enviar unos datos y dentro de nuestro controlador es que estamos controlando qué datos se van a enviar. Capturamos los datos, ¿cierto? Le decimos username, email, scope, como hacíamos antes, llamamos el servicio que estamos recibiendo acá, hacemos lo mismo para que no se minifique, cuando minifiquemos el código no se pierda, lo recibimos en el controlador en nuestra función, llamamos el servicio, llamamos el método y le enviamos los datos que son el usuario que vamos a crear o los datos que trajimos de nuestro formulario. Tenemos unos callbacks para si el HTTP se hace correctamente. Redirigiríamos a usuarios y mostraríamos una alerta con los datos que recibimos que se reciben como chunk en este caso, ustedes lo pueden recibir como quieran. Acá tenemos el status, ¿cierto? De la petición. Acá tenemos el cache que es por si hay un error, ¿cierto? Mostramos cuál es el error, vimos que es un error de sales. En el episodio siguiente vamos a ver cómo hacer una respuesta específica en este punto. Y finalmente mostramos un finally, ¿cierto? Que sería que intentó crear. Entonces esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, sigan comentando, sigan dándole me gusta a los videos y compartiéndolo. Si tienen alguna duda no ven en comentarla. Muchas gracias, que estén bien.